Todos sabemos que la situación en torno al gas en la Unión Europea es muy complicada desde que se destruyeron los gasoductos Nord Stream 1 y 2 y sobre todo después de que prácticamente Estados Unidos empezara a venderle gas a sus aliados europeos y todo acabó con altos precios para sus amigos, para sus aliados. Todo acabó en una situación económica muy lamentable para los países de la Unión Europea. Y si ya la situación es complicada, que tienen que incluso recurrir a países como China, como la India, que no son muy amigos de Estados Unidos, imagínense que también vamos a ver una escasez de los propios países que conforman la Unión Europea. El gobierno holandés tuvo que suspender oficialmente las perforaciones del campo de gas más grande de la Unión Europea. Esto obviamente ha generado una estallada de crisis y algo que para muchos gobiernos europeos era prácticamente imposible de ocurrir. Precisamente los Países Bajos se vieron en la necesidad de cerrar oficialmente el campo de gas Groningen. Este mismo fin de semana, después de que las autoridades aprobaran un cese permanente de las operaciones de perforación en este lugar, sobre todo por el riesgo sísmico en la región norte de Países Bajos. Hemos visto en los últimos días, las últimas semanas, mucho movimiento en el caso de Taiwán. Hace unas horas también vimos lo que ocurrió en Japón. Definitivamente esta situación sísmica en la mayoría de los países de la Unión Europea es muy complicada. También en torno al hecho de las erupciones volcánicas que se han hecho presentes esta misma semana, por supuesto, generan mayores riesgos y un temor muy importante y significativo para los ciudadanos. Es por eso que desde octubre del 2023 este yacimiento de gas solo estaba produciendo una fracción de su capacidad total, tras años de recortes de producción poco a poco, destinados por supuesto a reducir el riesgo de terremotos que el proceso provoca en esta región, porque finalmente están dejando sin recursos en el suelo y obviamente la naturaleza tiene que reacomodarse, tiene que ajustarse a la escasez de ciertos productos, como lo hemos visto en el caso del petróleo. Entonces, a lo largo de los años, esto ha ido poco a poco reduciendo la cantidad de gas que este yacimiento producía, dejando al mismo tiempo a los Países Bajos en una situación cada vez más precaria. De los 11 pozos que permanecen abiertos en caso de un invierno severo debido a la situación que ocurre entre Ucrania y Rusia y a la escasez, por supuesto, de gas después de la destrucción de los gasoductos Nord Stream 1 y 2, 11 pozos van a seguir abiertos en Países Bajos. Pero el más importante, el más grande de la Unión Europea, es el que tuvo que cerrar. A principios de esta semana, el Senado holandés aprobó una ley para cerrar definitivamente este campo de gas después de que el gobierno prometiera que la producción nunca se reanudaría para limitar los riesgos sísmicos de esta región. Los senadores, a pesar de que saben que esto va a generar un aumento significativo en los precios de lo que es el gas en toda la Unión Europea, a pesar de esto, ya habían planeado cerrar desde hace aproximadamente 2 semanas este yacimiento. Lo estaban posponiendo precisamente por la intención de que lo hicieran en un momento en el cual los precios del gas no fueran tan abruptamente hacia arriba, pero aún así la situación se va a complicar para los países de la Unión Europea. Esta medida de los senadores de cancelar la producción de este gasoducto obviamente enfureció al gobierno, como algunos de los funcionarios locales, sobre todo porque de esto generan sus ganancias. El ministro de Minería, Hans Wijibrief, que defendió por supuesto el cierre, dijo que dimitiría si ello provocaba un retraso prolongado y una mayor incertidumbre respecto al riesgo de los terremotos para las personas que viven en esta región. Las autoridades de la zona norte acusaron al Parlamento de dar marcha atrás en su propuesta de poner fin a la extracción de gas hace aproximadamente 2 semanas, pero finalmente
Finalmente lo lograron y sellaron este yacimiento, que fue inaugurado en 1963. Era conocido como el yacimiento de gas más grande de Europa y se convirtió en un importante contribuyente, por supuesto, a entregar o ayudar a rellenar las reservas de gas de toda la Unión Europea. Produjo más de 50,000 millones de metros cúbicos de gas en su punto máximo, pero esto fue hace 10 años. El problema es que para muchos los beneficios de este yacimiento se van a ver cada vez más escasos. Desde que inició su producción, habían estado ayudando no solo a Países Bajos a tener una economía suficiente, sino también ayudar a muchos países a su alrededor. Los beneficiados más importantes eran, por supuesto, esta empresa Shell y ExxonMobil. Ellos eran los que obviamente gobiernan todo el tema del gas y el petróleo. Vamos a ver, por supuesto, la forma en la que van a tratar de hacerle frente a la escasez de gas precisamente de este yacimiento. Si van a tratar de acercarse nuevamente a Moscú. Recordemos que después de la destrucción del Nord Stream, incluso muchas empresas se quedaron en una situación complicada debido a que las aseguradoras tomaron la decisión de no pagarle a las empresas que formaban parte sobre todo de la Unión Europea, porque los están acusando de ser los responsables de la destrucción de los gasoductos, algo que ya sabemos la mayoría de las personas. Incluso uno de los principales sospechosos es precisamente Estados Unidos, en conjunto con Noruega, Dinamarca y sobre todo el Reino Unido. Entonces, obviamente las aseguradoras dicen fue culpa de los gobiernos, nosotros no tenemos que pagar absolutamente nada si son ellos los que destruyen sus propios equipos. Así que nosotros nos lavamos las manos y resuélvanlo como puedan. Están perdiendo recursos, están perdiendo todavía más en torno a la falta, sobre todo de poder tener gas a través de Rusia. Habían varios contratos, acuerdos que Moscú no puede cumplir, no porque no quiera o no pueda, sino simple y sencillamente porque nadie quiso hacerle frente a la destrucción de los gasoductos. Ya no es culpa de Rusia. Si a Alemania en este caso no le importó, que era uno de los principales beneficiados de los gasoductos, entonces a Rusia mucho menos. A pesar de la situación que se está viviendo en la guerra entre Ucrania y Rusia, que ya prácticamente está llegando a su fin, pero precisamente como lo platicábamos en el en vivo, ya estamos viendo un Estados Unidos con la intención de ayudar cada vez más o nuevamente a Ucrania a entregarle más recursos económicos, más armas, todo lo que quiera Zelensky, no hay ningún problema. Pero esto, por supuesto, hace que el conflicto continúe, que las sanciones también, y el hecho de que todavía existan estas sanciones es lo que va a llevar a estos países, sobre todo en este tema de los holandeses, a requerir más gas de Estados Unidos, a necesitar más gas de Estados Unidos. Lo platicábamos de hecho en nuestro en vivo anterior, que la intención que tiene Estados Unidos con Israel, el por qué se está llevando a cabo una guerra contra la Franja de Gaza, es precisamente para crear un gasoducto, porque la Franja de Gaza tiene mucho gas. Y crear un gasoducto que lleve desde lo que sería la Franja de Gaza hasta la Unión Europea, para que ellos, en este caso Israel, sean el nuevo país con el que van a depender los ciudadanos de la Unión Europea, los gobiernos de la Unión Europea. Quieren que ahora sea específicamente Israel el responsable de entregarles el gas en lugar de que le paguen a Rusia. Lo que quieren es destruir la economía rusa. Todos ya sabemos que eso no va a funcionar. Lo hemos visto a lo largo de 2 años de guerra y no han logrado bajar a Rusia de ser uno de los principales exportadores de gas, porque si bien no lo compra directamente la Unión Europea, lo hace en la India, lo hace con Turquía, lo hace en este caso con China. Incluso el propio Estados Unidos tiene que recurrir a este tipo de países, aunque lo hace por debajo del agua para que nadie se dé cuenta, pero recurrir a estos países para poder comprar un poco de gas, llenar sus reservas y luego revendérselas, por supuesto, a sus aliados de la Unión Europea a un precio mucho más elevado de los mercados internacionales. Así que con esos amigos,
Obviamente, ¿para qué quieres enemigos? Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.